Continuemos leyendo la palabra del Señor. En la epístola a los Romanos, capítulo 5 y su versículo 1, en el nombre del Señor Jesucristo. 5:1 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, hermanos, porque como oíamos en el mensaje anterior, hay una porción de la palabra para cada uno. Recordamos una anécdota de un hermano, o sea, unas palabras que mencionaba un hermano, y decía él: yo voy tras el predicador para encontrar mi grano, decía. Ese grano es Jesucristo. Esa porción es Jesucristo, mi porción es el Señor. Y cuando usted está atento a ella, llega el momento en que toca su corazón y usted va satisfecho, porque el único que puede llenar el vacío que usted trae es Jesucristo. Y aquí en este otro mensaje encontramos esta palabra: justificados pues por la fe. Muchas veces nosotros leemos las palabras, pero no las hemos escudriñado ni investigado, y tal vez se han predicado en otro lugar, pero no hemos estado ahí. Pero la palabra justificación la vamos a meditar brevemente. Justificados pues por la fe. ¿Qué significa la palabra justificar? Es una palabra pequeña, pero nos habla mucho a nosotros. La palabra justificar significa declarar justo a alguien que era culpable, a alguien que se consideraba culpable. Eso quiere decir que ya no se le encuentra culpabilidad. Y lo más maravilloso es que esta justificación no es delante de los hombres, aunque los hombres lo van a ver, aunque los hombres lo van a notar, pero la justificación que Dios da es Él. Dios justificó. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y la palabra nos demuestra que nosotros hemos sido defendidos. Fíjese que la palabra justificar significa defender, respaldar. Y la palabra contraria es condenar. Pero la palabra que estamos leyendo ahorita no es condenados, pues, no dice así, ¿verdad? Dice justificados, pues, por la fe. Nuestro Dios quería desde la eternidad a nosotros dejarnos sin culpa. Como nosotros sabemos por la palabra, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Luego la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin ninguna oportunidad de encontrarnos con Dios, de habitar con Dios, menos en la eternidad. Porque lo que nosotros estábamos era bajo condenación. Pero nuestro Dios, que es rico en misericordia, quería tener al hombre con Él. Quería tenernos con Él, hermanos.
Él sabía que todo lo que el hombre iba a pasar, cómo el pecado iba a ser influencia terrible en la vida de los hombres. Porque por causa del pecado, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la coronilla no había cosa sana en la vida de ningún ser humano, por cuanto todos pecaron, destituidos. Y como dice la palabra, como dijeron cuando se acercó el Señor a la tumba de Lázaro, y hede ya, es de 4 días, y Lázaro apenas tenía 4 días, se esperaba que ya hediera. Y ahora nosotros, cuando fuimos alcanzados por la gracia del Señor, ¿cuántos años teníamos de estar muertos en delitos y pecados? Produciendo maldad, produciendo pecado, estando bajo el dominio del maligno, nuestras conciencias totalmente arruinadas, nuestra vida de pecado, muertos, dice que muertos en alma, aunque así nuestros cuerpos vivos, pero nuestras almas muertas, sin Dios, sin fe. Y como usted ha oído los apelativos que nos da la palabra, ¿verdad? La palabra del Señor dice: más bajos que la misma tierra, hombres sin nombre, valiendo menos que la nada. El estado del hombre era muy terrible, hermanos. Y como nosotros estamos tan acostumbrados a las reuniones, a las conferencias, venimos, oímos la palabra, mire esta tranquilidad que tenemos, los gobernadores nos dan oportunidad para predicar, la Policía Nacional nos da licencia, los militares, tenemos puerta libre en Guatemala como en otros países, no en todos. Ponemos bocinas y aquel gran movimiento. A veces nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho con nosotros, justificados, quitados de culpa. Cuando en el principio, cuando Dios llamó al pueblo de Israel, Él quería dibujar en toda la ley y en sus sacrificios lo que Dios quería hacer cuando Cristo viniera. Usted se recuerda, usted ha oído, ha leído que en el tiempo de la ley se sacrificaron muchos animales. Es más, cuando el pueblo de Israel hizo un pacto con Dios, lo hicieron con sacrificio de animales. Y ahí salió la palabra: juntadme mis santos, los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Eso fue en el tiempo antiguo, en el tiempo de la ley. Pero el sacrificio de esos animales, la sangre de los animales que se sacrificaban, de corderos, de animales, la multitud de animales que se sacrificaban, nunca pudieron justificar a los hombres que lo hacían. Solamente cubrían los pecados de los hombres. Dios quería que el hombre confiara. Les empezó a dar, es como cuando los niños en la clase, en la escuela comienzan a aprender. No les van a dar una clase de matemática avanzada a los niños de primaria, porque no lo van a entender, sino que empiezan 1 más 1, 2, 2 más 2, 4, y los niños comienzan a saber cuáles son los números. Empiezan a contar del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 100, y cuando sienten los niños ya cuentan bastante, ya cuentan hasta miles. Tenía un mi nieto que pequeño contaba hasta 1.000.000. Así van aprendiendo. Así era el pueblo de Israel, hermanos. Cada sacrificio que se hacía, ellos sabían que cuando cometían una falta, que sentían la culpabilidad delante de Dios, si no había para comprar un cordero, pues había una paloma que se podía ofrecer. Habían animales pequeños, pero ellos ya había un conocimiento que la sangre de esos animalitos servía para su culpa. Leamos el Salmo 32, miremos por la palabra. Salmo 32. ¿Qué es esa palabra de justificar? ¿Será matemática? ¿Será ciencias naturales? No, es la palabra de Dios. 32, versículo 1.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjese, hermano, cubierto. Los pecados de la antigüedad eran cubiertos. Entre tanto que viniera Cristo e hiciera el único sacrificio que iba a limpiar todos los pecados de los tiempos antiguos y de nuestros tiempos actuales. Qué maravilloso, ¿verdad? Así nosotros ahora, hermanos, ¿sabe cuál es uno de los problemas que el diablo aprovecha? Cuando su debilidad, cuando su concupiscencia se despierta, porque todos aquí, ninguno se va a quedar exento que su concupiscencia se despierte. Y es por esa causa que nosotros tenemos una lucha continua contra nuestra propia naturaleza humana, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que decimos y con lo que este corazón quiere producir. Y cuando el enemigo logra que usted caiga en una tentación porque no oró, porque dejó de leer, porque dejó de meditar y porque llegó la tentación y cayó en ella, ya sea en algo leve, en algo mediano o en un pecado de muerte inclusive, el diablo se aprovecha y le agarra a usted y le dice: ¿ya viste? No eres salva. Aquí hay nuevos convertidos, nuevas convertidas, nuevos convertidos, que pueden llegar a dudar de su salvación inclusive. ¿Qué tanto? Es cierto, fui perdonado, pero cometí una falta. Mi corazón no está como yo pensaba. Algunos creen que cuando se convierten se va a ir el pecado totalmente. No, hermanos, o sea, el intento de la carne seguirá siendo malo hasta que no haya una transformación y usted no sea transformado. Cuando Cristo venga a las nubes, levantará a los muertos, serán resucitados y luego los que hayamos quedado serán o seremos transformados, y hasta ahí cesará el pecado, cesará el intento, ya no habrá maldad, ya no habrá incredulidad, ya todo será perfección hasta que Cristo venga y seamos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. De lo contrario, usted y yo estamos sujetos. Y para que usted y yo tengamos poder y tengamos fuerza, la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, para que podamos dominar nuestras pasiones. Es una lucha constante para hacer como hizo Moisés cuando estaba peleando Josué en el valle, que tuvieron que levantarle las dos manos para que pudiera vencer aquel hombre que estaba peleando, pero que cuando Moisés bajaba las manos, dice que los enemigos prevalecían contra Josué, pero cuando él las volvía a levantar, Josué prevalecía contra los enemigos, hasta que lo sentaron, le pusieron una piedra debajo y levantaron, Ur y Aarón levantaron sus manos y aquel venció, hasta que venció. Así nosotros también. Cuando encontramos y podemos entender que nuestra naturaleza es mala, nosotros podemos decir: Señor, ayúdame. Y entonces venimos y acudimos al Señor continuamente para que Él nos perdone, para que Él nos ayude, para que Él dé fuerza. Decía en una ocasión, la palabra de Dios dice, el Señor dice que Pedro se acerca al Señor Jesucristo: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Pedro pensó que había ganado el premio Nobel ahí, que había ganado un gran premio con decir 7 veces. Y el Señor lo ve, no, le dice: no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Pero si nosotros nos ponemos a ver a nosotros mismos, hermanos, nos van a hacer alguien, nos va a fallar 15 veces al día. Solamente que usted verdaderamente se mantenga en oración continua, va a perdonar a un hermano que le diga: mire, hermano, perdóneme, yo volví a hablar mal de usted,
nadie le va a decir que está hablando mal de usted, ¿verdad? Pero si alguien llegara, hermano, mire, por favor, perdóneme. Yo hablé mal de usted, pensé mal de usted, perdóneme. Hablé mal con tal fulano. Una vez, 2 veces, ya la 15 vez. Ay, hermano, mire, yo no soy juguete suyo, ¿verdad? Pero si usted se acerca al Señor 70 veces 7, Él sí lo va a perdonar a usted. Y dejó una cifra tan grande diariamente, porque es imposible llegar a 470 veces para pedirle perdón al Señor en el día. Pero usted sí puede acercarse al Señor y decirle: Señor, perdóname. Perdona mi incredulidad, perdona mi carnalidad, perdona mi insensatez, perdona mi maldad. Codicié a la mujer que no me tocaba, no es mi esposa. Perdóname porque codicié los bienes de mi hermano que tiene, su camisa la codicié, su carro nuevo que compró. Y cuántas cosas se pueden generar en el corazón. Y usted llega al Señor: perdóname, Señor. Y el Señor dice que al corazón contrito y humillado no despreciará. Los israelitas sabían que cuando llegaban con todo su corazón y ofrecían su sacrificio, Dios cubría su pecado. Cubierto su pecado. Hebreos capítulo 10. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Hay perdón para sus ofensas. Eso sí, que también nosotros no nos vamos a valer de como que el Señor perdona. No importa, el Señor me va a perdonar, puedo hacer lo que quiero, tampoco. Porque Dios, que conoce los corazones, los pensamientos íntimos del hombre, sabe si una persona lo hace a propósito o si está luchando en la vida para sobrevivir espiritualmente. Si procura, como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Está procurando, desea hacerlo, se esfuerza, trabaja, falla, tal vez una y otra vez, como aquellos que están en los laboratorios haciendo fórmulas para obtener algún nuevo producto, y fallan una vez, fallan otra vez, fallan, pero estás probando y probando. Señor, yo quiero serte fiel, pero soy muy débil, muy inútil, perdóname. El Señor lo conoce. En el tiempo de los israelitas le decía, así era. Miremos por la palabra, Hebreos capítulo 10, versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No podía quitarlos. Pero sí, la fe de aquellos que llegaban con su sacrificio hacían que Dios cubriera su pecado, y aquella persona moría y su pecado quedaba cubierto hasta el tiempo de reformar todas las cosas y que Cristo viniera a morir en la cruz. Ya lo va comprendiendo, ¿verdad? Hasta que Cristo viniera y muriera en la cruz, y entonces ese pecado iba a quedar perdonado. Qué maravilloso. Aquellos hombres que murieron con esperanza, que esperaban en Dios, que creían en Dios, que temían a Dios. Nosotros nos maravillamos cuando pensamos en este siervo de Dios, Job. Job no tenía toda la palabra que nosotros tenemos, no tenía nada de la escritura que nosotros tenemos, salvo su conciencia, donde Dios había puesto su ley. Porque la ley del Señor, Dios ha escrito la ley en la conciencia de todos los hombres. Por eso es aquella conciencia que redarguye, que está trabajando a los hombres. Job dice que tenía pena hasta de mirar a una virgen. ¿Cómo voy a pecar contra Dios y voy a ver una virgen? Pero qué conciencia de hombre. Por eso Dios lo consideró recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Y también lo utilizó para mostrar la paciencia de Cristo en esa persona, en Job. Fue el tipo de la paciencia de Cristo, a pesar de todo lo que sufrió y todo lo que el diablo lo embistió a él. La sangre no podía quitar los pecados. Versículo 11 ahora.
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero allá dice en el Salmo que leímos, en el Salmo 32, que es cubierto su pecado. Mire qué maravilloso. Dios tiene solución. Dios ha tenido solución. No puede quitar los pecados. Pero mire, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Hermanos, aquí no hay un montón de personas a medias. Hablo con los que verdaderamente se han convertido, no con la gente emocionada, no con la gente ilusionada o solo iluminados por el Evangelio, no, verdaderos convertidos, que un día en la historia de su vida aceptaron a Cristo reconociendo su pecado y saben y reconocen que la sangre de Cristo ha limpiado su alma de una vez y para siempre. Que son sellados, que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nosotros, los que hemos creído de verdad, sabemos que con una ofrenda que Él hizo, no muchas ofrendas como fue en el Antiguo Testamento, con una sola ofrenda nos ha hecho perfectos. Y hermano, y la debilidad que tengo, pues, mire, yo era futbolero, ¿y por qué me come el pie cuando miro un partido de fútbol? Me empiezo con necesidad cuando miro una cantina, o cuando miro a alguien fumando, yo quisiera fumar, o cuando miro lo que no debo de mirar, ahí está mi concupiscencia. Hizo perfectos a los santificados. Vayamos a Primera de Juan, porque nos tenemos que ver este texto otra vez. Capítulo 5, versículo 18. Usted que ha creído en el Señor está perfecto para siempre. Capítulo 5, versículo 18 de la Primera de Juan. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Mire pues, y hace poco yo estaba ahí deseando lo que no deseaba y me puse, no pude, hermano, y vi un partido completo y de paso que me puse a jugar un rato y qué fallón, ¿verdad? ¿Qué sería? ¿Qué pasó? La perfección que Dios colocó primero fue en su alma. Su alma ha quedado perfecta, pura, nítida, sin mancha, como Cristo. Porque Él, desde el momento que usted creyó y que yo creí, nos hizo uno. He puesto el ejemplo, lo puse una vez en una clase bíblica en Mogotíos, hace algunos bastantes años, y me recuerdo que para enseñarle a los niños que cuando creyeran en Cristo iban a ser uno, puse 2 vasos de agua a la mitad y uno vacío en medio. Le decía yo, soy yo y este es Dios. Y cuando uno cree en Cristo, niños, y vacié los 2 vasos en el vaso de en medio, ¿cuántas aguas hay? ¿Cuántos vasos de agua hay? Solo uno, dijeron, quedó lleno. Así fuimos hechos uno en Cristo. Su alma ya no peca. Y entonces, ¿qué es lo que peca? Tenemos que santificarnos y cuidar nuestro espíritu y nuestro cuerpo, los cuales son de Dios. Y es ahí su lucha. Se bautizó. Hay algunos que se van a seguir examinando para su bautismo porque desean empezar esa lucha con Cristo. Porque los que no se quieren bautizar, oíamos, como dijo el hermano hoy en la mañana, no sabemos. Bueno, pero aquel que desea bautizar aspira a una buena conciencia hacia Dios, porque el bautismo al presente no le va a limpiar
las concupiscencias de la carne, pero le da una aspiración para que usted camine con Cristo, para que Cristo lo fiscalice, para que Él lo vea y usted esté bajo el escrutinio, para que Dios lo vea y usted diga: Señor, muéstrame el camino. Entonces viene Dios y alumbra los ojos de su entendimiento. No, la palabra de un creyente tiene su entendimiento despierto, limpio, está limpio. Y el Señor lo que hace es alumbrarlo con su palabra. Cegado no, el diablo no le puede cegar su entendimiento. Cerrarle sus ojitos sí, pero no cegarlo. Porque antes, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero usted tiene un entendimiento limpio, y ahora el Señor lo que quiere es alumbrarlo. Su alma permanece limpia y el maligno no se la toca. La perfección de su vida es maravillosa, porque el Señor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él recibió la culpabilidad, Él recibió la paga del pecado, que es la muerte. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Usted está justificado. Usted no tiene culpa delante de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué es lo que garantiza su justificación? ¿Qué garantía hay para que usted diga a su corazón primeramente, antes que a la gente que le pregunta: ya fuiste perdonado? ¿Y qué hiciste? Nosotros en nuestra religión tenemos que irnos a veces hasta de rodillas, ir sangrando, hacer grandes cargas encima y sentimos la misma culpabilidad. No tenemos paz, tenemos la misma culpa. No podemos decirle al Padre de las luces: nuestro Padre que estás en los cielos, porque no es su Padre. Y el infierno abierto, debajo de sus pies abierto, para tragarlo en cuanto muera, porque no tiene a Cristo. Y tanto que he practicado, tantas veces que he rezado, tantas veces que he dicho esto, y la religión que tenga no le va a usted a justificar. Pero la muerte y la obra de Cristo y su resurrección lo deja y lo ha dejado justificado. ¿Y cómo se hace este proceso? Leíamos en el primer versículo del capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe. Es la moneda de cambio. Usted y yo usamos quetzales para trabajar en Guatemala. Le mandan dolaritos de los Estados Unidos, pero los tiene que cambiar en quetzales, y es la moneda con que usted compra y con que usted va a las tiendas y usted compra. Pero en el reino de Dios no hay tus quetzales ni hay dólares. Por eso no tenemos que estar yendo tras los quetzales y los dólares, sino que sea aumentada nuestra fe. Porque por medio de la fe el hombre es justificado, creyendo en el sacrificio de Cristo. Y esa fe lo justifica, lo santifica, esa fe lo glorifica, lo ha glorificado al creyente. No tiene necesidad de hacer fórmulas, de hacer largos viajes. Si puede ir a Jerusalén de paseo, vaya, aunque no sé cómo esté ahorita, si hay tanto problema ahí. Pero no va a ser para salvarse. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, habiendo tenido fe en Él. ¡Qué maravilloso! Dice la palabra 5:9 de Romanos ahora: pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Justificados por la fe, justificados en su sangre. Mire los términos que usa Dios.
No está usando otras cosas, no son otros elementos, no son sacrificios propios. Justificados en su sangre, seremos, mire cómo dice la palabra, salvos de la ira. Es algo importante que tenemos que saber, porque por ahí andaba circulando el asunto que la iglesia se va a ir a la mitad de la tribulación, entre la tribulación y la gran tribulación. Esa es una doctrina adventista del séptimo día. La iglesia no va a entrar ni a la tribulación ni a la gran tribulación, hermanos. Mire cómo dice la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 1. Por la justificación que nos dio, ahora usted y yo hemos sido salvos de la ira venidera. Capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libró, dice la revisión de 1909, nos libró de la ira venidera. No vamos a entrar ahí, tranquilo, contentos. Podríamos padecer alguna persecución por causa de la verdad, porque no estamos exentos que a Guatemala entre una ley donde nos manden una nota a todas las asambleas. Bueno, el gobierno ha dispuesto que ustedes van a casar hombre con hombre y lo tienen que hacer. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? No vamos a ceder porque la palabra de Dios nos lo prohíbe. No podemos. Entonces puede venir una persecución, no tribulación. Y ahí se va a ver quién es quién. Y posiblemente esta persecución está cerca y ahí se nos van a ir todos los cuentos de comodidades y tantas cositas que tenemos pegadas. Ahí se va a ver los creyentes que deseen, que aman al Señor, que van a sufrir por el Señor, pero que están seguros de que ya no tienen culpabilidad. Por eso dice el himno que cantamos: libres estamos, Dios nos absuelve, Dios nos protege, paz nos devuelve, Dios nos perdidos nos socorrió, aunque enemigos nos amó. Sí, hermanos, mujeres seguras, oíamos por la mañana. Qué bendición cuando oímos en la palabra, cuando la palabra nos habla. Hay que ser sólido, decía don Adolfo Rivera Archila, a no vender la doctrina por nada, por un plato de lentejas, por un puesto político, por un poco de dinero, por otra mujer. No va a vender usted la verdad. No, hermano, no la vendamos. Compra la verdad y no la vendas. Si usted está tal vez caído, regrese al Señor. Nada está, el mundo nada le ofrece allá afuera. Nos libró de la ira venidera. Y esto, como decía, todo por fe. Capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos y su versículo 28. 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Así que, hermanos, a estar contentos, agradecidos con Dios, que tiene libertad para venir a las conferencias, que hay libertad para moverse, que tenemos un trabajo. No estemos criticando al gobierno porque hace que sí, no nos interesa a nosotros. La palabra dice que oremos para que podamos vivir en este siglo quieta y piadosamente. ¿Tiene usted su trabajito? Consérvelo. Que el Señor le va a conceder más bendiciones, que el Señor le va a conceder hasta donde sea, y la porción de su sufrimiento, decía nuestro hermano Justo, me persiguen las enfermedades. Pero recordemos que los hombres de Dios desde la antigüedad, Juan el apóstol no escribió el Apocalipsis en un cuarto de lujo en la casa de Herodes, en la cárcel de Patmos. Saber si enfermo de los pulmones, saber si estaba lleno de cucarachas ese lugar donde estaba, ratones, tanto mal, tanto hedor. Sin embargo, a su hombre de Dios, Dios le quiso poner un poco de tribulación. Si es necesario, dice, tengáis que pasar por diversas pruebas.
para que cuando venga Cristo, entonces sea la gloria. Si nuestro hermano ha estado hasta ahorita, él mismo lo decía, es porque Dios le ha dado bendición, y estos hombres de Dios que han sufrido, para nosotros son como columnas. Hay algunos que ya no mucho hablan, o ya no hablan, ancianos que envejecieron, pero que siguen siendo columnas, porque sabemos que guardaron la doctrina hasta su vejez, y algunos hasta que se fueron con el Señor. Así que, hermanos, sigamos, pidámosle al Señor fe para poder continuar en la obra del Señor, y que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.